Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y sabéis que esto se está grabando y que está online, o sea que hay gente que lo está siguiendo y que no han sido tan fervientes como vosotros con este día de calor y sin poder pasar por la puerta de Alcalá porque está cortada por el famoso concierto que va a haber ahora de Netflix. Y encima habéis tenido la gentileza de estar aquí acompañándonos en esta presentación de este número, que es el número 156 de este año, del primavera del 25. Bueno, yo únicamente quiero deciros que, como sabéis ya, pues la revista Tiempo de Paz, que es una revista que lleva desde los años 84 del siglo pasado, o sea que, y sacamos 4 números cada año. Bueno, cada número pues se intenta que sea un número especializado en los problemas y en las preocupaciones que tenemos en este momento con todos los temas relacionados por la paz. Y en ese sentido intentamos, y yo creo que lo estamos consiguiendo, y ahora lo explicará Carlos, pues que haya un coordinador de cada número, y ese coordinador se ocupa un poco de buscar a los ponentes y de intentar que traten de esos ponentes pues todos los asuntos relacionados con el tema, el asunto que hayamos elegido. Y en ese sentido, pues este número 156 pues es hacia un mundo libre de armas nucleares. Yo creo que es de actualidad. A mí me parece que el número ha quedado muy bien y que es un número muy bueno. Quiero agradecer expresamente a todos los que han escrito en este número, primero porque han puesto todo su empeño en que saliera en tiempo récord, como lo suele plantear la coordinadora Teresa Rodríguez de Lecea, que les exige a todos los que escriben pues que lo hagan en un plazo mínimo, y la verdad es que eso hay que agradecer que hayáis cumplido en el plazo, pero sobre todo además porque lo habéis hecho generosamente, como todos los que escriben en esta revista, sin cobrar nada, con lo cual también hay que agradecer, porque no es fácil pues dedicar tiempo, poner todas vuestras capacidades en hacer estos artículos y encima que no nos cobréis nada. Es verdad que no podemos pagaros porque no tenemos suficientes medios, ya bastante con poder sacar la revista, pero bueno, pero ya es un mérito el que ni siquiera lo hayáis preguntado, porque normalmente cuando a alguien le pides algo te dice ¿cuánto van a ser lo que tenéis que pagarme? Bueno, como sabéis, la revista esta, ya os he dicho que está desde el año 84 y sacamos 4 números. Y la verdad es que yo creo que tiene un cierto rigor intelectual y un rigor en los asuntos que tratamos. Se difunde fundamentalmente entre las universidades y también entre las embajadas, y yo creo que en todo el mundo académico que está interesado en todo lo que escribe la revista de Tiempo de Paz, y tiene prestigio, y creo que es la única revista que se mantiene, como os he dicho, desde el año 84 del siglo pasado y sigue saliendo cada 4 números cada año, ¿no? Con los medios y fuerzas del Consejo de Redacción, que el director del Consejo de Redacción de esta revista es Carlos Fernández Liesa, al cual voy a darle ya la palabra, y vuelvo a repetiros que muchas gracias en nombre del Movimiento por la Paz, MPDL, y del Consejo de Redacción de Tiempo de Paz, pues que hayáis escrito, que estéis aquí en esta tarde calurosita, y que podamos luego, pues aparte de que nos digáis un poco lo que a los que hemos seleccionado, que no son todos, porque hay otros que están en online, y la gente que los compañeros y compañeras que lo siguen, bueno, pues que podamos luego hacer algún debate sobre un tema que es muy de actualidad. Y sin más, muchas gracias, y Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, pues felicitar a los autores pues por el trabajo, y también al coordinador, a Carlos Umaña, que es el copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, y que tan amablemente pues ha coordinado, ha impulsado este número con la ayuda pues también del Consejo de Redacción de la revista. Yo creo que el resultado pues ha sido un número muy bien trabado, ¿no? Muy bien articulado, que por un lado pues tiene temas más clásicos, tiene una puesta a punto de lo que es el riesgo nuclear, de lo que son las narrativas sobre el arma nuclear y sobre la disuasión y de la falta, a lo mejor, pues de un discurso más deslegitimador, ¿no?, del arma nuclear, en este momento, pudiéramos decir, de rearme, ¿no? Y este número pues pone de relieve pues lo que sería una guerra nuclear como una autodestrucción de la humanidad. Hay
artículos un poco de testimonio de algunos supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, como Tanaka, que era niño y cuando se produce el Hiroshima y Nagasaki, y ahí hay que recordar que mueren 38.000 niños en ese momento y luego posteriormente también, ¿no? En todo caso, un apocalipsis nuclear pues es un riesgo que desde el primer artículo, ¿no?, que hace Aurora Bilbao, de la Universidad del País Vasco, colaboradora de Médicos del Mundo y miembro de organismos pues antinucleares, pues pone de relieve con datos, ¿no? El dato o los datos que hay actualmente pues son reveladores, ¿no? Por un lado, hay un riesgo de guerra nuclear, que lo ha habido siempre, pero que si acaso se aumenta pues con la guerra de Ucrania. Hay un riesgo de nueva carrera nuclear. También hay una realidad de degradación del marco normativo que ha sido objeto de análisis pues por otros autores. Yo destacaría, por un lado, a Vicente Garrido, que luego tomará la palabra, que explica pues en su artículo pues los elementos principales de estancamiento, por un lado, del desarme en Ginebra y en las negociaciones, y también al mismo tiempo de crecimiento de la rivalidad entre los actores o los principales actores nucleares, y de expansión del tema nuclear en los estados, en los actores no estatales, incluso por países que en teoría no poseen el arma nuclear, pero que se sabe que lo poseen, pues como Pakistán, India, Corea del Norte, Israel y otros. También destacar los análisis de Cervel, o de María José Cervel, catedrática de Murcia, desde el punto de vista que estaba indicando ahora, de degradación del tema nuclear, de cómo, pues de alguna manera, se va desmontando y se va debilitando el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, o el tratado que era la gran ilusión y que es, ¿no?, y que lo sigue siendo, ¿no?, Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de 2017, el primero es de los años 60-70, este es de 2017, lo han firmado y se han comprometido por este último unos 80 estados, y el coordinador de este número pues fue el gran promotor, ¿no?, y por eso recibió su organización y el Premio Nobel de la Paz, pero todavía unos 80 estados son los que se han comprometido, pero no los países, pudiéramos decir, que poseen el arma nuclear, ni los países nucleares. Pero también, de alguna manera, pues hay otros tratados que también pues han sido un poco, se están deteriorando el paisaje jurídico con la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos, ya hace más de 2 décadas, o del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias del 2019, de aquí se retiró Rusia, o el Tratado de Cielos Abiertos de la OSCE, que se retiró en 2020, del New START y de algunos otros tratados. Es decir, hay un cierto desmantelamiento de los tratados, y un poco ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Luego, por otro lado, pues hay un discurso que también es objeto de otros análisis. Por ejemplo, el propio Carlos Umaña hace en su contribución pues un análisis muy importante sobre lo que denomina el nuclearismo, ¿no?, que sería un poco pues la narrativa que justifica el arma nuclear. Otras contribuciones, como por ejemplo también la de Juana Pérez Montero, también contribuyen un poco a desmantelar el discurso, las narrativas, y a señalar también la importancia de las campañas en favor del Tratado de Prohibición, también de concienciar a la población. Hay que decir que sobre todo esto pues ha sido muy importante la respuesta de la sociedad civil, en particular de los médicos. Nos acompaña el doctor José Manuel Rivera Casado, ¿no?, que es de la Academia de Medicina, de la Real Academia de Medicina, académico de número,
y hay que decir que tanto él como otros médicos desde hace décadas han estado muy presentes. De hecho, fue la Organización Mundial de la Salud la que le preguntó a la Corte Internacional de Justicia una opinión hace ya, en el año 95, ¿no?, sobre la licitud del uso de armas nucleares, ¿no? A ver si la propia Corte Internacional declaraba que era ilícito, que no lo declaró, ¿no? Luego se dice que por presiones de las grandes potencias de Estados Unidos, pero sí que es verdad que la Corte pues señaló muchos peros o muchos condicionantes para que fuese lícito el uso del arma nuclear. En todo caso, es casi imposible utilizar el arma nuclear desde una perspectiva que sea conforme a derecho, ¿no? Aunque ahí la Corte sí que hizo pues que sea en legítima defensa, que haya un peligro para la existencia de la nación, en fin, puso una serie de condicionantes. Luego también hay otras contribuciones sobre la situación o que ponen de relieve un poco la situación actual, ¿no? Destacaría, por ejemplo, la del coronel Ignacio Castro Torres, que analiza la situación o el espacio geopolítico europeo e internacional y cómo se está produciendo aquí un claro deterioro que da lugar pues a una respuesta pues basada un poco en la teoría de la disuasión y en la teoría, vamos, y en esto del rearme, pues que tampoco parece que sea algo muy positivo porque va a contribuir a otra carrera nuclear en un momento en el que, por ejemplo, en el año pasado, o en el año 23, se gastó 91.400 millones de dólares en armas nucleares, con un aumento del año anterior del 13%, y donde está produciendo una carrera de los actores clásicos como son Estados Unidos, pero también se están añadiendo China, también países europeos están fortaleciendo esa dimensión, y con lo cual sí que hay un riesgo ahora mismo de ir hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido este número fue pensado pues por el Consejo de Redacción y por el MPDL pues como una respuesta, como un momento de reflexión cuando se está tomando pues una mala dirección. Y yo pues ya muchas gracias. Bueno, como veis, Carlos... Creo que el número ha quedado sí, muy bien y muy interesante. Bueno, Carlos, como veis, como director de la revista, ha hecho un panorama amplio, pero eso no significa que no leáis despacio la revista, que la comentéis y que la divulgáis a los amigos, porque si no, parece que ya él ha contado qué es lo que han hecho cada uno de los autores, pero aunque eso es verdad que está escrito, pero yo creo que tenéis que leerlo, porque la revista en general es una revista difícil a veces porque te obliga a leerla, o sea, no es una... No, que no quiere decir que pases así las páginas como puede hacer con una... no, tienes que profundizar en lo que dice, y sobre todo hay una cosa que ha dicho el director que es importante y que yo creo que Carlos Umaña, pues como coordinador de este número y activista también, aparte de teórico, y el cual ha conseguido pues que quede el número muy bien, él ha dicho, Carlos Fernández Liesa, que la sociedad civil pues ha participado activamente. Yo creo que no es tan así, pero bueno, como Carlos es el autor y coordinador de este número, pues él nos dirá. Carlos, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ya Carlos me quitó mucho de lo que iba a decir. Bueno, no, estoy bromeando, pero sí que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y luego por esta revista es con mucha ilusión que la tengo por primera vez en físico y me encanta estar hojeando aquí, leyendo, porque sí es cierto, cuando Teresa dichosamente me lo propuso a finales de enero, fue justamente después de la visita de Shigemitsu Tanaka, cuyo testimonio está aquí en la revista, aquí a España, y hicimos varios eventos, uno fue en el Ateneo. Y a raíz de ahí salió el ofrecimiento generoso de hacer una revista sobre las armas nucleares. Claro, con un margen de tiempo reducido y ya con una agenda pues complicada, fue algo, fue un esfuerzo pues interesante
para decirlo de alguna forma, y claro, dichosamente varios de los autores que contactamos estaban dispuestos a escribir y salieron piezas muy, muy interesantes, son artículos muy buenos, yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Y que son artículos, o sea, que esto nos sirve también de referencia para que la gente se entere sobre el tema de las armas nucleares, que es lo más importante, ¿verdad? Es un tema en este momento, como bien lo ha dicho Carlos, es un momento de preocupación. Hay un retroceso en el derecho internacional, en el imperio de la ley. Estamos en la toma de decisiones informada basada en la evidencia. Estamos retrocediendo mucho en estos respectos. Estamos viendo cómo los países, por ejemplo, fronterizos con Rusia, están dejando sus compromisos legales con el tratado, la Convención en contra de las minas terrestres, para adquirir ellos sus propias minas terrestres, a pesar de que la evidencia, lo que dice históricamente, es que las minas terrestres no protegen la frontera, sino que quienes terminan sufriendo son los civiles. Sin embargo, estas posturas de fuerza están sopesando sobre la evidencia. Como decía don Federico Mayor Zaragoza famosamente, se pacem para bellum es un abordaje incorrecto si quieres la paz, prepárate para la guerra, es incorrecto porque el militarismo y la movilización lo que genera son conflictos, no la paz. Se vis pacem para pacem, es lo que debería decir. Si quieres la paz, prepárate para la paz. ¿Eso qué significa? Significa construir la paz, buscar el diálogo, buscar fomentar oportunidades de cooperación, fomentar la igualdad y rechazar, por supuesto, la violencia. Cuando hablamos de las armas nucleares es precisamente lo contrario. Las armas nucleares son un elemento disuasorio. Las armas nucleares se trata de imposición, se trata de fuerza, se trata de violencia implícita, ¿verdad? Las armas nucleares son elementos que, como se exponen en varios artículos, no hay una posición contradictoria que las armas nucleares, así como se están usando, se utilizan solamente como disuasión, es decir, son armas que no se pueden utilizar, que todo el mundo lo tiene claro, que no se pueden utilizar porque son armas que causan una destrucción masiva, que no respetan fronteras, ¿sí? Que no respetan fronteras y que su uso podría derivar en un uso retaliatorio, en un uso en contra. Entonces son armas que no se pueden utilizar. Sin embargo, la disuasión nuclear depende de la amenaza creíble de la utilización. Y así es como se están utilizando por la disuasión nuclear. Y esa situación contradictoria es la que ha justificado las armas nucleares durante todo este tiempo. Ahora, varios de los artículos de la revista exponen también el mío en particular, el nuclearismo, y varios otros artículos también exponen varias facetas de las armas nucleares, los efectos en las personas, los efectos en los niños, eso es muy interesante, este enfoque en los niños que antes pues no se había dado, y también el lado de las armas nucleares, el lado del patriarcado, pero luego también vemos el lado de la sociedad civil. Y eso es muy importante porque la sociedad civil en contra de las armas nucleares ha existido desde 1945. Y es una sociedad civil que se ha articulado y que ha generado un discurso que ha evolucionado a lo largo de mucho tiempo. Yo pertenezco a dos organizaciones. Una es IPPNW, que es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, al igual que el colega José Manuel, que esta organización fue galardonada con el Premio Nobel en 1985 y que de hecho José Manuel fue a Oslo también a recibir el Premio Nobel de la Paz. Y IPPNW yo ahora soy copresidente, pero en ese entonces no era médico,
Se les dio el Premio Nobel de la Paz por dos razones: por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por generar información fidedigna en torno a las consecuencias humanitarias. Información fidedigna que se utilizó como base para cambios políticos importantísimos que derivaron en la caída del telón de acero. Cambios políticos importantísimos que cambiaron las posturas previamente belicistas de Gorbachev y de Reagan. A eso se les acredita a IPPNW. IPPNW en 2006 fundó ICANN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Y ICANN se nos dio el Premio Nobel de la Paz en 2017 por dos razones. También por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias y por nuestros esfuerzos innovadores en conseguir el TPAN, el Tratado sobre la Prohibición, que es la nueva pieza en la arquitectura internacional que muchísimos los abolicionistas creemos que es la solución para llegar al desarme nuclear. Y bueno, los que hemos estado trabajando en esto ha sido un esfuerzo titánico, concertado con muchísimos países. Yo cuando empecé a ir a la ONU, fue en 2013, había muy pocos países que se enfrentaban o que apoyaban la prohibición, porque apoyar la prohibición era enfrentarse a los más grandes poderes económicos y militares del mundo. Sin embargo, fue haciendo trabajo regional, el trabajo con Latinoamérica y el Caribe, que ya de por sí Latinoamérica y el Caribe conformaba una zona libre de armas nucleares, y así trabajando por regiones fue como fuimos consiguiendo el apoyo para que en 2017, en julio, esa negociación se diera dentro de la ONU con más de 130 países, y al momento de la votación había 124 delegaciones y 122 votaran a favor del tratado para adoptarlo como tratado internacional, y que es un tratado que actualmente cuenta con el apoyo de 98 países, 73 países que ya son parte, o sea que lo han firmado y ratificado, y 25 países que están en proceso de ratificarlo. En fin, en este momento tan preocupante, en donde, como bien expone Aurora Bilbao, estamos ante el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala, estamos viendo dos cosas. Por un lado, políticamente se nos ha puesto cuesta arriba. Antes de la guerra en Ucrania, incluso antes de la pandemia, había un ímpetu en el apoyo al TPAN, un ímpetu en la deslegitimación a las armas nucleares, y incluso en el 2018 el propio Pedro Sánchez se había comprometido a firmar el Tratado sobre la Prohibición, y había un diálogo un poco más presente de parte de Relaciones Exteriores de España con respecto al tema. En este momento, después de la guerra de Ucrania, y también un ingrediente aquí es el conflicto en el Medio Oriente, esto se nos ha puesto cuesta arriba. No solamente por el aumento en el nuclearismo, el aumento en el militarismo, sino también por el retroceso en el respeto a los derechos internacionales y el respeto al imperio de la ley. Paralelamente, se está viendo, por otro lado, bueno, el apoyo al TPAN está creciendo, si bien es cierto que con los países que no tienen armas nucleares o que tampoco están en alianzas militares que se autodenominan nucleares, como la OTAN, este apoyo está creciendo, pero de una forma paralela a este otro militarismo. Y también de forma paralela, otra cosa que está sucediendo, que sí es algo que podemos utilizar, es un aumento en la conciencia nuclear. Hay más gente que está preocupándose sobre el riesgo de las armas nucleares, hay más gente que está interesada en escuchar qué es lo que está pasando y, más aún, qué es lo que puede hacer al respecto. Y como los cambios no se dan en las cúpulas, los grandes cambios se dan en las bases, ese es un movimiento que necesitamos aprovechar, y por eso es tan importante que contemos con esta información. Porque lo que queremos con este número, porque esto no es una revista abolicionista, ¿verdad? Es una revista que contiene varios puntos de vista, que contiene muchísima información para que darles a los ciudadanos, a la población, las herramientas para que se informen y se involucren,
que es lo más importante que podemos hacer en este caso, la información. Así que, pues, muchísimas gracias a todos los que se han involucrado. Es un esfuerzo titánico, una gran contribución. Y, pues, a esparcir este conocimiento, a esparcir la información y a que todo el mundo se involucre en el debate, que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, a Carlos no le ha pisado, porque Carlos lo tiene clarísimo, y ha sido el coordinador, pero no solamente ha sido el coordinador, sino que hemos tenido la suerte que coincidieran en un encuentro y en un seminario y que Teresa planteara clarísimamente que había que hacer este número. Y como muy bien ha dicho Carlos Sumaña, pues lo que se trata es de que difundamos y que pensemos y que discutamos. Es verdad que en este momento hay tanto lío, tanto que no se sabe exactamente qué es lo fundamental, sino que ahí se discuten cosas que no tienen mucho interés, pero son las que están en el alboroto público, no solamente en España, sino también en Europa y en otros sitios. Pero yo creo que es muy importante el que efectivamente, como muy bien ha dicho Carlos, pues en este número él ha intentado que haya también diferentes matices, o sea que él tiene una postura muy clara, pero que haya autores que puedan plantearnos también otros aspectos de lo que significa en este momento las armas nucleares. O sea que te agradecemos muchísimo, Carlos, que hayas sido coordinador de este número, porque yo creo que ha quedado un número estupendo y que lo que se trata ahora es que todos nosotros, no solamente los socios de la revista y de MPDL, sino que seamos capaces, pues aquí veo que está un miembro de la plataforma del tercer sector, que es Gloria Bombín, que está en la Junta de la plataforma del tercer sector, que difundas y que efectivamente se implique todo lo que significa la sociedad civil, pues en la importancia y el peligro que en este momento para que haya un mundo libre de armas nucleares. O sea que muchísimas gracias, Carlos. Y aprovecho para aclarar también que esa coordinación fue conjunta con Teresa, claro, porque hubo muchas... el índice se fue pues moldeando a la realidad, ¿verdad? Y a la gente que quería también contribuir y ver cómo, cuáles espacios estaban disponibles con cuáles contribuciones. Y en ese sentido, pues Teresa fue un apoyo invaluable. Bueno, claro. pues voy a dar ahora la palabra... Un aplauso para Teresa. Ah, vale. Voy a dar la palabra ahora a Aurora Bilbao, que me alegro muchísimo de que esté aquí, que es de la Universidad del País Vasco y que la verdad es que yo la he seguido a ella, vamos, y la hemos seguido en muchísimas actuaciones que ha tenido, pero que nos parece que es muy importante pues que nos diga también su postura. La tenéis ahí online, ahí fuera, pero la estáis viendo, ¿eh? Sí, nosotros la estamos viendo. Muchísimas gracias, Aurora. Sentimos que no estés aquí presencialmente, pero no importa. Estos medios técnicos, ahora de que nos veamos a través de la pantalla, pues nos permite eso, el que no esté presencial, pero que estás con nosotros. Aurora, tienes la palabra. En primer lugar, quiero disculparme por no estar ahí, pero una intervención quirúrgica que me hacen mañana me lo impide y seguro que lo comprenderéis. En segundo lugar, quiero Perfectamente, y esperamos que agradecer. salga todo estupendamente. Y muchas gracias, porque el día anterior a tener una operación, que estés dispuesta a contribuir con nosotros. Estoy Pues, en capilla, gracias. como se dice. Quería dar un pequeño y gran homenaje a dos personas que supusieron mucho para mí en todo este del tema nuclear. El profesor Pedro Zarco y el profesor José Manuel Rivera. Gracias a ellos, la verdad es que mi entrada en la IPP-NW en 1983, ya hace 42 años, cambió por completo mi vida hasta el punto de que incluso hasta mi tesis doctoral la realicé en torno relativa al plutonio de las armas nucleares con respecto al accidente de Palomares. O sea que no puedo estar más metida en el tema y quería mostrarles este agradecimiento. Por supuesto, también el agradecimiento a Carlos y a Teresa por haber pensado en mí para uno de los artículos de esta revista. Y el mundo se puede cambiar y debe cambiar. Y ya lo decía el Quijote cuando decía que el mundo cambie, querido Sancho, no es una utopía ni una locura, es simplemente justicia. Y eso es lo que pretendemos hacer algunos con nuestras contribuciones.
Y desde luego estamos viviendo un momento tremendamente dramático. Y la verdad es que a mí me ha tocado el tema del apocalipsis y empezar hablando de apocalipsis, pero es que es una realidad. Pero el apocalipsis empezó con la era nuclear, cuando puso al mundo en lo que podemos decir, o a la humanidad, en lo que podemos decir especie en peligro de extinción, cosa gravísima. Y quiero recordar que la energía nuclear nació con una vocación bélica tremenda. Y soy de las que afirma, quizá haya alguno que esté de acuerdo conmigo, pero soy de las que afirma que las centrales nucleares estarán activas mientras las armas nucleares sean útiles, tengan alguna utilidad, fundamentalmente en las mesas de negociación, porque cuando uno tiene armas nucleares negocia a un rango superior. Las centrales nucleares ni son limpias, la energía nuclear ni es limpia, ni es barata, ni mucho menos segura. De eso sabemos bastante. Y qué eufemismo que nos digan que los residuos nucleares los van a enterrar en un cementerio, como si, en un cementerio nuclear, evidentemente, como si esos residuos estuvieran muertos. Pues no, no están ni mucho menos muertos. Están vivitos y bien vivitos y van a estarlo durante muchos años amenazando a toda la Tierra, a todo el planeta. Además, en estas centrales han ocurrido varios accidentes, entre las que cabe destacar, vamos a decir, 4. El de Windscale en el Reino Unido, que fue etiquetado como de rango 5 en la escala IPES. Luego el de Chernóbil, que alcanzó la cifra de 7 en la escala INES. Fukushima, también la escala 7. Y nosotros también tuvimos nuestro accidente, ¿eh? En la central, en una central nuclear. Fue de rango 3 en el ranking este de INES. Pero tenemos ahí muchas centrales nucleares, del orden de 400 y pico en todo el mundo, que en cualquier momento puede pasar lo mismo que pasó en Chernóbil y en Fukushima. Y la que más, a mí en estos momentos, la que más me preocupa es la de Zaporizhia, porque está siendo utilizada como arma de guerra. Tremendo, pero es así. Desde 1945 empezó la escalada tremenda en la carrera de armamentos. Se han realizado del orden de 2000 ensayos nucleares, subterráneos y terrestres. Cuando se prohibieron los terrestres, siguieron siendo subterráneos. En 1985, cuando nos dieron el Premio Nobel de la Paz a la IPPNW, había un arsenal nuclear de 70.000 cabezas nucleares. Esto es una locura tremenda. Y es así que empezaron ya a entrar un poco en razón y a intentar por lo menos disminuir. Las centrales nucleares, además, alimentan a otros países que quieren tener, con la excusa de tener la energía eléctrica o tener acceso a la energía eléctrica, pues también asumen su derecho a tener energía eléctrica, es decir, centrales nucleares, es decir, la posibilidad de poder fabricar armas nucleares. Por mucho que Estados Unidos
y otros países se pongan como se pongan. Las armas las carga el diablo. Eso es una frase que todos hemos oído alguna vez y es bien cierta, sobre todo en este caso. Porque es la propia existencia de las armas nucleares la que supone el mayor riesgo para la supervivencia de la humanidad y para la civilización tal como es. Hemos vivido muchos momentos Armagedón. Desde 1960, en el que es que parece como de risa si no fuese tan dramático. Un radar en Groenlandia captó una imagen que inmediatamente identificó con una agresión nuclear. Y sencillamente era la luna reflejada en el radar. Esto puede suceder y ha sucedido. Inmediatamente se pusieron los mecanismos en marcha para la respuesta, evidentemente. Pero un año después, un simple interruptor estropeado que evitó la comunicación entre la base de Groenlandia y la central que dirigía todo el asunto, estuvo a punto también de provocar la confrontación nuclear. Y era un simple interruptor que estaba averiado. Luego vinieron la crisis de los misiles, que todos conocemos porque ha habido varias películas que han relatado, pero lo que nadie o poca gente conoce es una anécdota que por sí sola constituiría pues otra película. Un oso intentó entrar o pasar la verja de una de los establecimientos de una de las bases norteamericanas. El que estaba al cuidado vio una sombra que no identificó y enseguida se pusieron en marcha, incluso despegaron los aviones que afortunadamente cuando descubrieron que se trataba de un oso volvieron atrás. Estos son los momentos Armagedón y otros muchos que podemos tener en cualquier momento. Y quiero recordar que en estos momentos tenemos 10.000 cabezas nucleares que están ahí amenazándonos a todos. Y estamos jugando a la ruleta rusa. Tenemos un revólver en cuya recámara hay 6 balas, no una ni dos, 6 balas, con lo cual el primer disparo y el único que va a haber va a ser mortal. Por eso hay que andarse con cuidado. Y eso nos cuentan nuestros amigos del Bulletin of Atomic Scientists con su reloj del holocausto nuclear, con su reloj del fin del mundo. Desde 1947, una revista tan prestigiosa como el Bulletin of Atomic Scientists, en su portada pone un reloj en el que marca la hora a la que está la humanidad de desaparecer. Y ese momento serían las 12 de la medianoche. Pues si podéis creeros que hemos estado a 2 minutos de la medianoche, a 3, a 17 en los momentos mejores, cuando se firmaba algún tratado para prohibir o para reducir armas nucleares. Pero es que a partir de ese momento empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y hemos llegado en estos momentos, el 25 de enero de este año, de 2025, se puso en hora ese reloj. Imaginaros lo que está marcando ese reloj. 89 segundos para la destrucción total.
Y nos quedamos tan Aurora, tranquilos. esto es que como hay más intervenciones, y como tenemos tu artículo que está muy bien, o Sí, sea que, pues, si te parece, bueno, pues no quería hacer más que un llamamiento a, a que nos pues, a la movilicemos. ilusión y decir que podemos hacer algo y que tenemos que hacer, y es compartir esta información, exigir la firma del tratado de prohibición y, sobre todo, intervenir en declarar las zonas libres de armas nucleares. Porque si Pues la nada, OMS las ha declarado insanas y el Tribunal Internacional de Justicia fuera de la ley y Naciones Unidas las ha declarado prohibidas, tenemos que eliminarlas ya, pero tiene que ser con la colaboración de todos. no, pues nada, muchísimas gracias, Aurora, por tu intervención. Y como tenemos la revista, que es como ha dicho antes Carlos, para difundirla, pues difundimos también tu artículo. Y nada, que tengas mañana muchísimo éxito en la operación y que sigas con esa energía que nos has transmitido en la tarde de hoy para seguir luchando intentar contra un mundo libre de armas nucleares. Y ahora voy a dar la palabra a Vicente Garrido. Ay, muchas gracias, Aurora. Voy a dar la palabra a Vicente Garrido, profesor titular de Derecho Internacional Público, al cual le conozco hace muchísimos años. Siempre se ha movilizado por todos los actos contra la violencia, en contra de las armas, y yo creo que es una de las personas que yo hacía tiempo que no te veía, pero te espero, por lo que te he leído, que estás con la misma energía que siempre has estado. O sea que, Vicente, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Paca. Yo ya hace años que dejé de llamarte Paquita, porque no me parecía, pero te sigo llamando Paca. Gracias, Teresa, de recuperarme. Gracias, Carlos. Yo ya no me atrevo, después del discurso de Aurora, de hablar de relojes, porque a mí me habían dicho 4 minutos, y hablar del Doomsday o reloj del holocausto, del apocalipsis, que se ha puesto efectivamente en 89 segundos, pues realmente ya no sé cómo cronometrarlos. Voy a intentar que sean 5, porque me había comprometido a venir, estaba aquí al principio y llegaba tarde a otro acto. Digo, aquí al principio y en el otro al final, en el CSD, en Carlos. Entonces me había comprometido a estar en los dos. Pues muy honrado de que hayáis contado con una contribución para hablar de algo que me acuerdo que mi primer artículo que publiqué haciendo la tesis doctoral fue en Tiempo de Paz, en el año 1990, cuando estaba Chimpanga, y Pachi, y que acabo de descubrir que tiene 3 nombres. Y me acuerdo que fue sobre el programa nuclear iraquí, el juego del escondite, me ha venido ahora. Desde entonces he colaborado en el número 100 de la revista, al que dedicamos bastantes artículos a la cuestión nuclear, y en el 99, o fue el 101, uno antes, otro después, que fue dedicado también a este tema. No recuerdo que desde entonces hubiera otro monográfico sobre este tema, es decir, que han pasado 56 números. Y es mentira lo que decía Gardel, que 40 años no son nada, ¿no? O 20 eran, pero no sé cuántos años han mediado tantos. Bien, gracias también al coordinador del número, al que he oído decir varias veces que las armas nucleares no se pueden utilizar. Bien, pues ese no se pueden utilizar es moral y éticamente, no se deberían. Me gusta más decir no se deben de que no se deben, categórico, porque Putin lleva desde el inicio de la guerra en Ucrania haciendo gala de que puede utilizar armamento nuclear y poniendo en estado de emergencia las pruebas nucleares y repitiéndolo y haciendo una disuasión ampliada de las armas nucleares, ubicando sistemas de misiles en territorio de Bielorrusia con posibilidad de carga nuclear, anunciando que podría utilizar armas nucleares. Las armas nucleares en cualquier utilización sería terrible y el mundo no se lo debería de permitir por ninguna razón. Cuando se habla, no, es que voy a ver si utilizo un poquito, si son tácticas. Y a mí me acordaba del chiste de que decía la hija al padre, estoy un poquito embarazada, no se está o no se está. En las armas nucleares, hasta un uso táctico, como se habla, limitado, es totalmente imperdonable y no se pueden permitir. Aquí yo he hablado del artículo de la diplomacia multilateral y de los esfuerzos. Acabo de venir de Nueva York, donde he estado, llevo 25 años
asistiendo a la conferencia de examen del Tratado de No Proliferación Nuclear, con el que tengo una relación. Fíjense, el tratado se negoció cuando nací, voy a cumplir 60 años y sigo involucrado. Participé con gran entusiasmo en la prórroga indefinida del TNP en 1995, con un documento importantísimo que se llama Los Principios y Objetivos de Desarme Nuclear, en el que se habló de dar un valor sin parangón al artículo 6 del tratado, no la no proliferación, sino el desarme. Desde entonces, la desafección de muchos estados no nucleares hacia el TNP ha provocado reacciones como en 2017 e incluso antes el alumbramiento del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, no suscrito por ningún estado nuclear ni ningún país miembro OTAN. Le preguntaba a Jorge Lomónaco, el impulsor del tratado, gran amigo, además de Stefan Kemen, que ahora acaban de nombrarlo, Alexander le acaban de nombrar embajador de Austria en Ginebra, que amigo también. Le preguntaba a Jorge, viniendo de Madrid cuando asistía a la conferencia sobre el impacto humanitario en Viena, y venimos en avión porque él tiene casa en Madrid. Bueno, ¿y cuáles tus expectativas? Dice, yo soy muy pesimista que este tratado pueda involucrar a los nucleares, pero igual que la Convención sobre Municiones de Racimo, o la que has mencionado, las minas antipersona, ha provocado una deserción, algunas deserciones. Espero que algún día provoque una deserción de algún país nuclear que permita esto. Ahora no se da el clima ni la situación. Ahora mismo el reloj del apocalipsis, como se ha dicho, son 89 segundos. Nunca había estado así desde 1947. Rusia ha abandonado ha denunciado la ratificación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. El 26 de febrero del año próximo, ya mismo, dejará de estar en vigor el Tratado Nuevo START y no se va a renovar. Y vamos abocados a una conferencia de examen del Tratado de No Proliferación a celebrar en mayo del año que viene, en el 26, a no tener por cuarto ciclo consecutivo, 20 años, un documento de consenso ni una hoja de ruta. Las perspectivas no son halagüeñas. Están agotados, ha llegado al máximo con 191 estados el Tratado de No Proliferación, que ha creado más desafección hacia el incumplimiento del artículo 6, el desarme. Ha funcionado muy bien en materia de no proliferación. Solo, como se suele decir, 4 estados y medio están fuera. India, Pakistán, lo mencionabas, Corea del Norte, que la abandonó, y el medio es el innombrable, que se dice never denied, never admit, que lo digan los otros, pero nunca se menciona a Israel como estado nuclear, porque no lo confiesa ni lo admite, pero todos lo damos. Ninguno de ellos están a favor, desgraciadamente, Carlos, de suscribir el TEPAN, un tratado que, claro, sin tener a los estados nucleares, es complicado su viabilidad, pero como decía Jorge, esperemos que haya alguna vez alguna deserción que posibilite un movimiento no solamente social, sino político, diplomático a favor. ¿Qué hacer? Pues miren, el número está estupendo y dice Paca Sauquillo que hay que leerlo. Pues léanlo, porque ahí digo, ¿cuáles son las otras alternativas? Pues al final les hablo de alternativas entre las que está el TEPAN también. De momento, en mi opinión, muy pesimista acerca de, está en vigor, pero acerca de su viabilidad, si ningún Estado al que se dirige nuclear está dispuesto a ratificarlo. Hay que seguir con él adelante. Pero hay que ser optimistas también, o no sé si pragmáticamente pesimistas o optimistas. Eso decídenlo a ustedes después de leer el cuaderno. No sé si me he pasado mucho de los 4 minutos, pero no quiero decir más para que lean el cuaderno. Muchas gracias, que se había quedado usted, había dado ahí una cabezada y me alegro yo de haberlo incentivado a que se despierte. Gracias a usted. Pues nada, muchas gracias, Vicente. Y su artículo, que es la crisis del régimen de no proliferación nuclear, bueno, pues como él ha dicho, es pesimista, pero
es un pesimista informado, y por lo tanto pues puede ser optimista a pesar de que sea pesimista. Bueno, y ahora voy a dar la palabra a José Manuel Rivera, que es de la Real Academia Nacional de Medicina, al cual conozco desde los años 60 del siglo pasado, y que siempre ha estado, aparte de la medicina, siempre muy preocupado de estos temas, y como decía Aurora, pues él y Pedro Cerco, que también me acuerdo perfectamente de él, pues siempre se han preocupado de estos temas. Entonces, José Manuel, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Paquita. Realmente, después de todo lo que llevamos oído, no se me ocurre que tenga muchas cosas que añadir. Recordar, la IPP, la Asociación de Médicos, generó gente tan entusiasta como Aurora Bilbao, y tan informada. El artículo suyo es especialmente informativo al respecto de lo que estamos hablando hoy. Hombre, yo creo que hay que felicitar, y es la primera cosa que tenía que decir, a todos los que habéis gestado primero la idea y luego la realización del número. O sea, teniendo en cuenta quién manda en el mundo en estos momentos, el riesgo, también se ha dicho aquí, de que alguno de ellos decida apretar un botón es altísimo. Entonces, todo lo que sea tener el tema presente es positivo. Aquí se ha dicho por varios de los que habéis hablado que hay que informar, y es verdad. A mí me parece que más allá de la información hay que educar. Hay que educar y hay que prevenir. La palabra prevención, que está en el título de la asociación nuestra, tiene su razón de ser. Y voy a contar casi una anécdota que está recogida también aquí. ¿Cómo nació la Asociación de Médicos para la Reducción de la Guerra Nuclear? Pues nació de una manera muy pintoresca. En medicina, como en todas las profesiones, tenemos congresos profesionales y luego por especialidades. Y la Asociación Mundial de Cardiología convoca periódicamente sus congresos. Y allí coinciden un señor de Estados Unidos que era realmente un genio en cuanto a cabeza y en cuanto a entusiasmo y capacidad de convocatoria. Era profesor en Harvard, no recibió el premio Nobel, yo creo que porque era un poco rojeras, pero por ejemplo fue el que describió y puso en marcha todos los programas de resucitación cardiopulmonar, por no entrar en otras cuestiones. Pues coincidían este señor y un ruso, Eugenio Chazov, que había sido el cardiólogo de los 4 o 5 últimos presidentes de la Unión Soviética. Entonces, era cuando la guerra de Irak, alrededor del año 80, 79, por ahí. Si nosotros somos capaces de hablar de la insuficiencia cardíaca y somos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo tratar los infartos, ¿por qué no podemos hablar de una cosa que teóricamente nos enfrenta, porque tú eres ruso y yo soy americano? Entonces, a partir de esa idea surgió la sociedad y en muy pocos años había 70 o 80 países con grupos locales. El objetivo era educar, como he dicho, pero el objetivo era hacer ver, y es el punto central de la educación, que para una guerra nuclear no hay respuesta médica. No hay respuesta médica, es imposible. Se mueren los sanitarios, se destroza toda la infraestructura y no hay ninguna posibilidad de actuación. Eso se había demostrado en Hiroshima y en Nagasaki, pero en esos años las posibilidades de que una bomba fuese todavía muchísimo más potente se habían multiplicado. Entonces vamos a luchar por la prevención. Y la prevención y el planteamiento que se hacía desde la sociedad es ¿qué ocurriría si una bomba de tanto tamaño cae en Londres o cae en donde sea? ¿Qué posibilidades hay de responder? Ninguna. La respuesta era muy evidente. ¿Por qué? Y entonces ahí se elaboró una doctrina que está recogida en muchos sitios, aquí también, que lo explicaba. Entonces, prevenir. Prevenir es la única manera. El sarampión y la viruela desaparecieron pues, por la vía de la prevención. Pues el riesgo de la guerra nuclear desaparecería por la vía de la prevención. Y ahí viene toda la historia de los tratados, de las conversaciones internacionales. ¿Qué pasa? Que pasan los años y cae el muro de Berlín y entonces nos relajamos. Yo también me relajé bastante. Después de estar un montón de años
paseando por ayuntamientos y por colegios y por centros culturales explicando lo que podría ser la guerra nuclear, pues hombre, si ya no hay enemigos, todos somos del mismo bando. Entonces se relajan las costumbres. Muy pronto se demuestra que eso es un error, porque los riesgos siguen existiendo y a medida que va pasando el tiempo se van multiplicando y aquí los tenemos. En esa multiplicación está la raíz de que haya aparecido este mundo. Entonces, la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Pues transmitir mensajes muy simples y muy fácilmente admisibles y comprensibles por parte del conjunto de la sociedad. ¿Eso vale para mucho? Pues es difícil contestar esa pregunta, a lo mejor no, pero es que no hay otras alternativas. Si nosotros convencemos a la sociedad civil de que esto es un riesgo tremendo, pues estaremos más proclives a elegir dirigentes que vayan en esa línea, ¿eh? Y eso a nivel local, y a nivel estatal, y a nivel internacional. Y bueno, esa es la razón de ser. Yo acabo diciendo que yo no me ha dado tiempo a leerlo entero, pero que he ojeado bastante y he leído algunos artículos y es espléndido. O sea, lo habéis hecho muy bien. O sea, que felicidades y ánimo, a educar. Bueno, José, pues muchísimas gracias por tu intervención y bueno, sería estupendo volver a juntar al ruso ese y al americano. Están muertos los dos. Pues bueno, pero habrá más ruso y algún americano más que podamos juntarles. Debo decir que el americano, Bernard Laun se llamaba, se murió con 100 años hace 2. O sea, y el ruso se murió también hace 2 o 3, no con 100, pero con más de 90. O sea, los hombres han tenido... Daba gusto escucharles, por cierto. Te cuento, por cierto, que bueno, ellos dos fueron los primeros copresidentes de IPPNW y ahora, bueno, somos 4 copresidentes. La copresidenta de Rusia es la nieta de Chazov, que también es cardióloga. Sí. Era un señor encantador. Estaba muy comido por la figura del americano, que era un genio, era una persona absolutamente extraordinaria. Pero Chazov también. Pues ya sabemos un poco la historia, pero el problema es que ahora la gente joven como tú, Carlos, y otros, pues son los que también tienen que tomarse esto en sus manos, porque claro, esos ya no están, ¿eh? O sea que la nieta, a ver si efectivamente empieza también a intentar concienciar. Bueno, voy a dar la palabra a Juana Pérez Montero, que está aquí en la mesa, que es una periodista que de la Agencia Internacional de Presenza y es miembro de la Alianza por el Desarme Nuclear. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación al Movimiento por la Paz y el Desarme, a la revista, por supuesto, Tiempos de Paz, y especialmente a Teresa y a Carlos, que han aguantado el tema de los tiempos y han estado haciendo un seguimiento permanente. Y, bueno, como todas y todos decís, creo que ha salido un número estupendo, ¿no? Con distintos puntos de vista. Y dentro de los puntos de vista, el punto de vista que voy a defender yo aquí es el de la prohibición de las armas nucleares como miembro de la Alianza por el Desarme Nuclear. He escrito sobre la influencia de los movimientos ciudadanos en las decisiones políticas en este tema, pero me gustaría hablar, si me permitís, de la alianza de la que formo parte, ¿no? De la Alianza por el Desarme Nuclear, de la que formamos parte casi 70 colectivos de distinto tipo, desde pacifistas, feministas, humanistas, ecologistas, budistas, cristianos, todos con el objetivo de buscar, de concienciar y de presionar, permitidme la palabra, al Gobierno español para que firme y ratifique el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Cuento un poquito la historia, voy a ser muy rápida. La alianza comienza no siendo alianza, sino UILF España, que creo que conocéis muchas y muchos, Centre de l'As y Fundipau, 3 colectivos, deciden lanzar en el 2021 una campaña que se tituló 10 razones para firmar el TEPAN. A esta campaña invitan a otros colectivos
Y el objetivo, como decía, es claro, que España firme el TEPAN, que firme y ratifique el TEPAN. Este espacio, en el 2023, se convierte en la Alianza por el Desarme Nuclear y nuestro trabajo se desarrolla en dos ámbitos, tiene dos patitas de trabajo. Una, la concienciación de la población, que estamos hablando todos del tema, a través de artículos en medios de comunicación como estos, por ejemplo, pero también trabajo en redes, conferencias, talleres, etcétera. Y, por otro lado, la influencia a nivel político, influencia en relaciones con el Gobierno estatal, también dirigiéndonos a parlamentos autonómicos y especialmente ayuntamientos en una campaña que es la campaña Cities Appeal, que es la llamada de las ciudades y a la cual han adherido más de 100 ayuntamientos en España. En esta campaña, el ayuntamiento de turno pide al Gobierno español que firme el TEPAN. Bueno, este espacio, como decía, comienza con una campaña y con un eslogan que se utilizó en la primera campaña, cuando empieza el tema de las 10 razones para firmar el TEPAN, y que se decía para cuándo la firma del TEPAN. Bueno, yo esa pregunta la relanzo aquí, si me permitís, y os pregunto a quienes tengáis la respuesta, que me parece que es compleja, yo lo sé, ¿por qué defendemos la disuasión y no la prohibición cuando ya existe un tratado a nivel internacional? Y esto lo traslado personalmente, pero la pregunta que me hizo la semana pasada un niño de mi familia de 11 años, con otras palabras, porque me decía esa palabra que has dicho, que se suma a una conversación de mayores, después de una comida y que estaba jugando y estaba escuchando, y me dijo, esa palabra que has dicho, no entiendo, ¿por qué no deciden la prohibición si ya se puede? Si por lo que tú has dicho ya se puede, ya hay leyes que lo dicen. Bueno, con esta pregunta de un niño de 11 años que a mí me representa, y que representa creo que a muchas personas, cierro mi intervención, pero la dejo en el aire, Yo no creo que pueda haber razones de ningún tipo que justifiquen tanto dolor y sufrimiento como pueden generar y generan las armas nucleares. En lugar de que todo ese dinero, todos esos recursos que se desvían fueran a salud, a educación, a vivienda, en este momento un tema tan gordo en este país, etcétera, etcétera, en este país y en otros. Bueno, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Juana Pérez Montero. Efectivamente, yo le preguntaba por bajito, tanto a Carlos Fernández Liesa como a Carlos Sumaña, las razones, si había algunas, bueno, porque España no lo había firmado, ¿no? Entonces me han dicho que era porque todos los países de la OTAN no lo ha firmado ninguno de los que están en la OTAN. Sí, pero que tampoco hay un argumento jurídico. Lo que sí que te podemos decir, Juana, es que nosotros nos comprometemos mandar el número a todos los parlamentarios del Congreso, para que lo tengan presente con una nota nuestra de la organización y, evidentemente, al ministro de Asuntos Exteriores, y yo te digo que vamos a intentar que lo vea también el presidente de Gobierno. Estoy segura. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar la última palabra online a María José Cervel, que está también, escribe también y que está ahí online. María José Cervel es catedrática de Derecho Internacional Pública y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, y te agradecemos mucho que online pues nos puedas decir un poco sobre tu artículo. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Una pena no poder acompañaros, pero bueno, las tecnologías nos permiten hacer otras cosas. Me uno a las felicitaciones por este número y me uno también a los agradecimientos tanto a Teresa como a Carlos por la invitación a este número. La verdad es que mi carrera académica empezó con las armas nucleares y bueno,
Entonces era muy joven y muy optimista, pensaba que con un poquito de suerte, eran también los 90, se ha dicho ya, una época de mucho optimismo. Pensaba que con un poquito de suerte me abandonaría el tema, pero desgraciadamente es recurrente y termino siempre encontrándomelo de nuevo y volviendo a escribir cosas, a veces para mejor, con motivo del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y a veces para peor, pues para hablar de su ineficacia. La verdad es que se ha dicho ya casi todo, desde el punto de vista, desde diferentes puntos de vista y también desde el punto de vista jurídico y de las relaciones internacionales. Los problemas están ahí. Vicente Garrido ha hecho mucha insistencia en el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es algo que los que nos dedicamos a estas cosas, bueno, pues es el eje de todo este problema y es un tratado que ahí sigue sin solucionar problemas, pero sin desterrarse. Como ya se ha dicho, el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares en 2017 se vivió con grandes expectativas. Ni siquiera se pensaba al principio que fuera a entrar en vigor, pero entró en vigor y el problema es que los estados nucleares no lo firman, con lo cual tenemos un tratado estupendo con unos artículos maravillosos, con casi 90 estados parte, o creo que ya se superan, pero que al final es bastante inoperativo. Y es una pena que no arranque, porque para otras armas de destrucción masiva lo hemos hecho relativamente bien. Hay un convenio para armas químicas, hay un convenio para armas biológicas, que están funcionando con sus más y sus menos, sus idas y venidas, pero que están ahí. Pero las armas nucleares es la piedra con la que siempre nos tropezamos. Mi contribución en este número ha sido básicamente dar las pinceladas principales de lo que el derecho internacional puede ofrecer para las armas nucleares. Ya se ha dicho, es muy raro, si no imposible, que un uso de arma nuclear sea conforme al derecho internacional. Por supuesto, emplear un arma nuclear en primer lugar, eso yo creo que no hay ninguna duda, está absolutamente prohibido. En los buenos tiempos de los que hablaba, incluso los 5 grandes estados nucleares hicieron declaraciones públicas, compromisos públicos de no vamos a ser los primeros en usar el arma nuclear, un poco lanzando ese mensaje tranquilizador que ya no existe. Y responder a legítima defensa del arma nuclear. Se ha comentado también, creo que ha sido el profesor Fernández Viesa, que en 1996 y otros intervinientes en la mesa han hablado, el Tribunal Internacional de Justicia tuvo que decidir si las armas nucleares eran o no legales. En una resolución complicada, también se ha apuntado, y el tribunal lo tuvo claro para unas cosas y no tanto para otras. Él sí que estableció claramente que el uso de las armas nucleares viola los principios básicos del derecho internacional y en concreto varias normas principales del derecho internacional humanitario, de aquel derecho que regula los conflictos armados, pero el tribunal tampoco se atrevió a llegar al final, porque al final introdujo una cláusula diciendo, bueno, no puedo pronunciarme exactamente sobre si sería o no legal impedir que un Estado usara armas nucleares en respuesta cuando su propia supervivencia esté en peligro. Y yo creo que en esa frase se condensa todas esas contradicciones, disuasión, amenaza que nos encontramos con el tema de las armas nucleares. Desde entonces el debate ha seguido, pero insisto, se ha dicho desde esa fecha y bueno, pues los internacionalistas en concreto lo seguimos afirmando, un uso de armas nucleares es claramente contrario. El problema es que ahora hay muchos estados que están yendo un poquito más allá y se están incluso reservando en documentos oficiales y escritos el derecho a responder con armas nucleares, ya no solo ante previos ataques nucleares, lo que dentro de cierta lógica de la locura podría tener sentido, ¿no? Hay estados que ya están diciendo, si yo soy víctima de un ataque convencional de gran escala que amenace seriamente a mi soberanía, que sepan ustedes que yo voy a usar las armas nucleares.
Por supuesto lo ha hecho Rusia, pero no ha sido el único. También hay estados que de una manera más tímida lo apuntan. Francia es otro claro ejemplo y bueno, algunos tampoco lo dicen con la boca muy abierta, pero yo creo que algunos no dudamos de que llegado el caso también lo harían. No quiero extenderme mucho más, sobre todo porque, bueno, ya se ha dicho, está todo por escrito mucho más completa, pero sí recordar una vez más que, bueno, que como jurista yo y muchos de mis compañeros y quienes se dedican desde otras esferas al tema de las armas nucleares tenemos esa obligación de seguir diciendo en voz alta y clara lo que el derecho impone. No es factible un uso conforme a derecho del arma nuclear. Eso es una quimera, es algo así como esa arma táctica que se ha mencionado. Eso no se puede hacer. Sería impensable. Yo finalizaba mi artículo diciendo, bueno, y si llegara ese caso de que un Estado al final decidiera usar armas nucleares, pues que se declare responsable y que se pongan en marcha los mecanismos efectivos. Y yo decía, si el Estado vive para verlo, porque creo que ese es el gran problema. No estamos jugando con otro tipo de armas, sino con unas armas especialmente destructivas. Muchas gracias por estos minutos e insisto por hacer hueco a este tema que sigue siendo necesario. Gracias. Pues muchas gracias a María José. Con esto terminaríamos un poco las intervenciones de los que han estado escribiendo y que los que han escrito en este artículo. Se nos marcha Garrido, pero bueno, no, ya ha dicho que ya. Bueno, de todas formas, como vamos a difundir la revista, pues ya algunos te preguntarán sobre tu artículo, seguramente. Bueno, os voy a dar algunas palabras si queréis intervenir, pero Carlos, como coordinador quiere intervenir sobre lo que se ha dicho. O sea que, Carlos, tienes la palabra. Gracias. Mira, me voy a tomar el tiempo, ¿qué? 3 minutos. ¿Me das? Sí, 3 minutos. Vale, sí, porque, a ver, algunas cosas para aclarar y muy interesante también que las intervenciones que se han dado reflejan también ese debate que se da en la revista propiamente, que es muy interesante tener esa multiplicidad o esa pluralidad de puntos de vista. Cuando hablamos del desarme nuclear, tenemos que tener claro que lo que estamos buscando es un cambio de paradigma, ¿verdad? Al igual que estamos hablando de la abolición de las armas nucleares, no solamente del desarme nuclear, sino de la abolición de las armas nucleares. Y cuando hablamos de un proceso así, hablamos, por ejemplo, de la abolición de la esclavitud. Ahora, la abolición de la esclavitud no fue iniciativa de los esclavistas. Y cuando se iniciaron los procesos, de una forma bastante poco, digamos, o ciertamente un poco controversial, obviamente no se contó con el apoyo. Era, por un lado, una actividad que se consideraba comercialmente aceptable en gran parte del mundo y algo que se decía que era inevitable, ¿verdad? Cuando había una civilización más fuerte iba a dominar la otra y eso incluía pues, la esclavitud. Y al cabo de básicamente un par de años se generó un gran cambio en la historia y en el mundo, haciendo que la esclavitud fuera pues algo ilegal. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? El TEPAN lo que lo que busca generar es un cambio normativo. Ahora, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los tratados bilaterales entre dos partes y los multilaterales entre varias partes. Los tratados bilaterales, como el que se ha mencionado aquí, el START y también otros como el de Fuerzas Intermedias, que fueron la base por la cual se cayó el telón de acero en los 90s, y que ahora se los ha traído abajo Putin y Trump, son tratados, o sea, como un tratado bilateral, es vulnerable siempre a que una de las partes cambie de opinión. Un tratado multilateral, en cambio, lo que hace es generar un cambio normativo, es decir, como un comportamiento de pares, genera como un nuevo comportamiento de pares que lo adoptan todos los países y que incluso lo terminan adoptando los países que no han firmado ese tratado y no están obligados legalmente a seguirlo. Es algo similar a lo que pasó con Estados Unidos, que cerró su última fábrica de minas antipersonales en el 2009 y luego la última fábrica de municiones en racimo en el 2016.
no porque hubiera firmado los tratados, sino porque se había creado en el mundo un clima de condena moral que hacía que fuera políticamente desfavorable producir esas armas. Y ese es más o menos el proceso que estamos persiguiendo con el Tratado de Prohibición, porque el mundo con las armas nucleares no se divide solamente en los nucleares y los no nucleares, ¿verdad? Hay un espectro. Primero están por un lado los países, digamos que yo hablo de pelar una cebolla, ¿verdad? Los países en la capa más externa de la cebolla, la más disponible, son los países que no tienen armas nucleares, que ya las han rechazado y que son parte de una zona libre de armas nucleares, que eso también ha llevado todo un proceso, como Latinoamérica y el Caribe, como África, como el sudeste asiático, etc. Luego están los países, digamos que a grandes rasgos, ya casi, la siguiente capa de la cebolla, los países que no tienen armas nucleares, pero que sí dependen de la disuasión nuclear de alguna forma. Ahí están los países de la OTAN, está Australia, Japón, Corea del Sur. Y ya luego, ya más al núcleo, están los 9 países nucleares y en el puro centro, quienes más dependen de las armas nucleares de la disuasión son Estados Unidos y Rusia. Entonces, esta estigmatización va avanzando en ese punto de vista y el Tratado de Prohibición en este momento lo que está haciendo es precisamente avanzar la estigmatización en esa forma. Es cierto que ha perdido cierto ímpetu porque ya estamos casi que por completo en la primera capa de la cebolla pelada, ahora estamos con la segunda. ¿Qué es lo que hace el Tratado de Prohibición a grandes rasgos? Con el Tratado de Prohibición, por un lado se confronta a los países a una posición concreta, es decir, se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Y un país que se rehúsa a firmar el Tratado de Prohibición está diciendo entonces que las armas nucleares son aceptables y que está de acuerdo con que se usen en su nombre, especialmente un país que pertenezca a una alianza que promueva la disuasión, como lo es España. España, se había dicho que iba a firmar el Tratado de Prohibición en el 2018, no lo ha hecho. Y también España, aunque había dicho que por lo menos en las conferencias de Estados parte iba a participar como observador, no lo ha hecho. E incluso ha salido una resolución, la semana pasada salió una resolución dentro de la Organización Mundial de la Salud, que fue promovida, dicho sea paso, por IPPNW, una resolución en realidad cuyo contenido es poco controversial, que era actualizar un estudio que había hecho la OMS en el 87, que fue actualizado en el 96, un estudio sobre las consecuencias para la salud y para los servicios de salud de las armas nucleares, de una guerra nuclear. Varios países votaron en favor de que se hiciera ese estudio, unos 8 países votaron en contra y algunos países se abstuvieron. España se abstuvo. Así que España en este momento está apoyando la disuasión nuclear y está rechazando tomar parte de algún diálogo en contra para la estigmatización de las armas nucleares. Y ya me extendí. Bueno, muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado. Voy a dar si hay alguna pregunta y si no, pues como lo que nos interesa es la presentación de esta revista, difundirla al máximo para que efectivamente se conozca y bueno, difundirla también entre los parlamentarios y entre los miembros del Gobierno. Incluso pues tenemos ya datos para poder defender diferentes posturas. Me ha pedido la palabra Enrique Gomariz. Brevemente, Enrique, porque lo fundamental aquí es la presentación de la revista y agradeceros a todos los que habéis escrito. Y yo creo que por lo menos para mí ha sido muy interesante porque he aprendido muchísimo en algo que efectivamente desconocía en muchos aspectos. Brevemente, Enrique. Creo que efectivamente hay que felicitarse por el número en lo que se refiere sobre todo al tema normativo, es decir, a lo que hace relación con los instrumentos jurídicos para optar, ¿sí?, por las armas nucleares o no. Con respecto a los efectos, yo te recomendaría que revisaras los primeros números de Tiempo de Paz. Hay un artículo de un ingeniero de aviación, antes de ser embajador español, Carlos Alonso Saldívar, que trabajó durante varios meses para hacer
un cálculo preciso de los efectos de un misil de alcance intermedio sobre Madrid. Creo que técnicamente fue usado por las academias militares. ¿Okay? Creo que sería bueno que vieras ese número específico dedicado a los efectos de las armas nucleares. Hay algo que sí encuentro que me hubiera gustado que estuviera incluido en el número, que, como digo, me parece espléndido en términos normativos, y es una reflexión sobre los asuntos doctrinales de la seguridad, ¿sí? Porque la discusión fundamental es sobre el tema de la disuasión, ¿ya? Y sobre el tema de la disuasión, en los años 90, tenemos un debate internacional riquísimo liderado por Olof Palme. Entonces, yo sí creo que hubiera sido interesante meter, además de lo que se refiere a las armas nucleares y los instrumentos jurídicos, algo en torno a la discusión sobre la disuasión en términos de seguridad. ¿Es que la disuasión realmente contribuye a la seguridad? ¿Ya? Y eso está, digamos, recogido bastante. Sí, está abordado eso tanto en el artículo de Vicente como en el mío de nuclearismo. Eso lo abordamos también, pero claro, el tema da para mucho. Pero sí. No, está abordado la cuestión, pero no el debate que hubo con Olof Palme. Claro. No, es una enciclopedia. Lo agradecería. Y también, bueno, sería muy interesante ver el artículo que usted menciona. ¿Cómo se llama el ingeniero español? Carlos Alonso Jardívar. Carlos Alonso Jardívar, que hizo, bueno, el estudio sobre el impacto de un arma nuclear en Madrid. Sería muy interesante. Hay un investigador creo que es del MIT, que se ha dedicado, es un historiador científico que se llama Daniel Wellerstein. Él hizo un modelo informático y lo aplicó en una página web, se llama Nukemap, así, nukemap.org. Entonces ahí uno, es como un juego casi, uno escoge el arma nuclear, la potencia que tiene, escoge el punto de donde la quisiera detonar y la altura, y ahí entonces hace un cálculo de cuáles serían las consecuencias con base en el día, con base en la población que tiene alrededor, etcétera, y sale un resumen de todas las consecuencias. En esta oportunidad el artículo era sobre los misiles de alcance intermedio. Vale, pero bueno, muchas gracias. Bueno, me ha pedido la palabra y va a ser la última, si os parece, porque lo importante es la presentación se trata de la presentación de la revista y el contenido que los artículos tienen para que seamos capaces de difundirlo. Doctor, sí, yo recuerdo perfectamente ese artículo de Alonso Zaldívar. Quiero decir que hay infinitos artículos de ese tipo, de qué pasaría si con ciudades, población, distancias, tamaño o potencia de la bomba, hay infinitos. Pero a mí me parece que quizás más importante en el campo de la educación son frases, sentencias claras. O sea, y hay una que es de Khrushchev, ni más ni menos, y que es muy expresiva. Dice, después de la explosión de la primera bomba nuclear, las cenizas de los comunistas no se podrían diferenciar de las cenizas de los occidentales. Bueno, yo creo que ese es el fondo que de una manera o de otra debemos intentar transmitir para crear una conciencia fuerte en pro de que esto acabe.
Con esta frase, que efectivamente es impactante, bueno, vamos a intentar difundir la revista y muchísimas gracias nuevamente al coordinador y a todos los que habéis escrito y a todos los que nos habéis seguido la presentación de esta revista online, no únicamente los que habéis participado, sino a todos los compañeros y compañeras que han seguido la revista. Y ahora se trata de difundirlo y de ser capaces de entender lo que nos estamos jugando todos. Muchísimas gracias. ¿El director quiere decir algo o si no? No, pues que muchas gracias, que aunque no parece que corren buenos tiempos para el objeto de este número, pues precisamente por eso tiene importancia, ¿no? Un poco hacer de la necesidad virtud e intentar pues girar un poco por donde va el mundo, ¿no? En la medida de lo posible. Cambiarlo.